¿Listo? Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reflexión, como anunciaba hace un momento, en las lecturas, la primera lectura de este tiempo de Pascua durante la semana es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí encontramos la vida de San Pablo a partir del capítulo 8, cuando está el sacrificio de Esteban y colocan las vestiduras de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. A partir del capítulo 9 comienza ya la vida de San Pablo hasta el final de los Hechos de los Apóstoles. Una vida muy interesante. A veces lo escuchamos San Pablo, sus cartas, en los Hechos de los Apóstoles. Vamos escuchando algo de él, pero a veces como que nos hace falta una síntesis, un compendio de toda su vida. Y es lo que voy a tratar de presentar ahora. A partir de la Pascua, los temas pascuales que estamos presentando en estos martes, ver la Pascua, la resurrección de Cristo, cómo influye en la vida de Pablo, en su vocación, en su llamamiento. Titulamos Pablo. Se dirige a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10-11. Bueno, de antemano les digo, en el YouTube se ve un poco pálida la pantalla, en el Facebook se ve mejor, como aclaración. Si tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad y constancia. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones hube de sufrir, y de todas me libró el Señor. Pablo, compartiendo su vida, confiando en su discípulo Timoteo. Timoteo lo conocía, nos dice Pablo, me ha seguido asiduamente enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia. Persecuciones, sufrimientos en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones hube de sufrir, y de todas me libró el Señor. Timoteo conoce perfectamente bien a Pablo. ¿Tú conoces la vida y el pensamiento de Pablo? Así les decía a algunas personas cuando murió Juan Pablo II, lloraban y lloraban. 26 años de papa, para muchos fue el único papa que conocían en su vida, y lo lloraban al Papa Juan Pablo II cuando falleció. Yo les decía, conoces sus exhortaciones, sus cartas, sus encíclicas, cuántas cosas escribió Juan Pablo II. Pues conoces, pues no leí ninguna. Pues ni lo llores, no lo conoces. Es puro sentimiento, pura cuestión externa, y no hay ese arraigamiento, esa profundidad en el conocimiento de la persona. Lo mismo nos puede pasar con San Pablo. Lo podemos venerar mucho, pero realmente lo conocemos su vida, conocemos el pensamiento de Pablo a través de sus cartas. Vamos a ver un poquito el aspecto de la vida de Pablo, su vida personal. Pablo de Tarso, originalmente Saulo, también llamado San Pablo Apóstol, el apóstol de los gentiles, San Pablo de Tarso. ¿En qué año nace él? No hay una fecha exacta. Se calcula que entre el año 5 y el año 10 después de Cristo, en Tarso, actual Turquía. Entre el 5 y el 10 después de Cristo. El Papa Benedicto tuvo una intuición muy buena. Como fue entre el 5 y el 10, pues en el año 8, a la mitad de ese tiempo, puso el año de San Pablo. Un año muy rico, un año paulino, donde la lectura de las cartas, reflexiones sobre las cartas, la vida de San Pablo, fue un año intensamente paulino. Nace entre el 5 y el 10. El año 8 del 2008 celebramos el año paulino. Muere en el 67 en Roma. Es uno de los apóstoles más activos de Jesucristo. San Pablo. ¿Cuáles son las fiestas que celebramos en el año litúrgico acerca de San Pablo? La primera es el 25 de enero. Si recordamos, del 18 al 25 de enero, celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y concluye en la festividad de San Pablo, de la conversión de San Pablo, de su vocación de Pablo.
El 29 de junio, su martirio, San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Y el 18 de noviembre, la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, de San Pablo extramuros. Fue sacrificado fuera de la ciudad, pues extramuros. Es la Basílica de San Pablo. Son 3 fiestas, 25 de enero, 29 de junio y 18 de noviembre. Y será más conocida el 29 de junio. Es una fotografía de la Basílica de San Pablo extramuros, del interior, esculturas de San Pablo en esa basílica. ¿En dónde es venerado San Pablo? Se le venera en la Iglesia Católica, entre nosotros. También los ortodoxos veneran a San Pablo y también los protestantes. No es exclusivo de la Iglesia Católica, también ortodoxos y protestantes. Cuando nos presenta una imagen de San Pablo, sea una pintura, sea una escultura, ¿cómo lo representan a él? Lo representan con una carta o un libro en la mano y por otro lado también una espada. Es la simbología de Pablo. Un libro, sus cartas, o una carta, un pergamino, y la espada por otro lado, como perseguidor de la iglesia. Patrón de Roma, de Grecia, de Malta, de los teólogos y de la prensa católica. De los grandes escritores, es patrono también de ellos. Y el centro de devoción de él es la Basílica de San Pablo, extramuros en Roma. El conocimiento de la cultura helénica, de la cultura griega, le permite a Pablo predicar el Evangelio con ejemplos y comparaciones comunes de esta cultura, por lo que el mensaje fue recibido en territorio griego claramente, y esta característica marca el éxito de sus viajes fundando comunidades cristianas. Si recordamos aquel pasaje en Atenas, es un hecho de inculturación total de San Pablo. Ahí no hablaba recordándoles el Antiguo Testamento, citando el Antiguo Testamento. Era gente pagana que no conocía las Sagradas Escrituras. A los judíos sí les iba citando las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. A los paganos no. Ahí les predicaba de lo suyo. Si recordamos ese discurso del Areópago, el mensaje, el discurso elaborado más perfectamente de Pablo, donde se plantaban los principales oradores y filósofos, ahí se planta Pablo también a predicar. Y comienza diciéndoles: caminando entre las calles de ustedes, me encontré con una escultura. Decía al pie de la escultura: al Dios desconocido. Eran muy idólatras y por si faltara algún Dios por ahí, ahí tenían, lo venerábamos sin conocerlo, ya lo teníamos presente aquí, ya estaba entre nosotros, pero no sabemos quién era. Y Pablo comienza por ahí: ese Dios desconocido al que ustedes veneran, ustedes adoran sin conocerlo, es el que yo les vengo a predicar. Pablo se incultura, se mete al ambiente griego, se mete a la cultura griega para de ahí comenzar su evangelización. Pablo es considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús. Hacía falta el micrófono. Bueno, Pablo es considerado por muchos cristianos como el discípulo más importante de Jesús, a pesar de que nunca llegó a conocer Pablo a Jesús. Y después de Jesús, es la persona más importante para el cristianismo. Pablo hizo mucho para introducir el cristianismo entre los gentiles, es decir, los no judíos, los paganos, y es considerado como uno de las fuentes significativas de la doctrina de la iglesia primitiva. La base de la doctrina cristiana, además del Evangelio, son las cartas de San Pablo. De ahí los padres de la iglesia retoman elementos de estas cartas para hablarnos ya de esa fe que nos transmite Pablo en sus escritos. Veremos ahí, por ejemplo, las cartas a los tesalonicenses son escritos anteriores a los evangelios. Y ahí nos saca ya unas profesiones de fe
sea con las verdades de la fe, de la doctrina. Ya en esas cartas Pablo comienza a hacer teología, comienza a plantear las verdades de la fe. Cartas anteriores a los evangelios. Nace entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, en la actual Turquía. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Si vemos un poquito aquí ampliando, no me traje el señalador, nos traigo uno la bolsa de aquí, de este lado, del lateral. Esa, la otra. Sí funcionó. Tenemos aquí Atenas, Corintio, toda la región de Grecia. Hacia acá está la bota de Italia, el mar Adriático. Aquí está Italia, la bota de Italia de este lado. Y era todo el imperio romano. Venía por toda Europa, que llegaba hasta aquí. Y aquí empezaba el Asia Menor, Turquía, Capadocia, Troas, Éfeso, son los nombres que sean conocidos de nosotros. Listra, que lo escuchamos hoy en las lecturas. Iconio, Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia. Y aquí está la otra Antioquía, Antioquía de Siria, donde salen la primera comunidad cristiana muy fuerte. De ahí salen los viajes misioneros de Pablo. Está señalado uno. Aquí está Tarso. Pues el Imperio Romano recorría todas estas regiones, y aquí en Tarso se abastecía, y el principal abastecimiento en Tarso eran tiendas de campaña. Era donde se abastecían de tiendas de campaña, que era la especialidad aquí en Tarso. Por eso a los ciudadanos de Tarso les daban la ciudadanía romana. Es una región, si nacían ahí, eran ciudadanos romanos. Ahí les sirve mucho a Pablo en algunas ocasiones para librarse de que no lo juzguen los judíos. O sea, todas sus credenciales de ciudadano romano, y es solamente en Roma. En ningún otro lado lo podían juzgar. Pero ahí, a grandes rasgos, ahí nos damos cuenta de lo que es. Acá está Jerusalén, Israel, Cesarea, Tiro, Salamina, Seleucida, Antioquía de Siria. Acá la Antioquía de Pisidia. La isla de Chipre, Pafos, Salamina. Es el primer viaje de Pablo, de ida y de vuelta hasta acá. Bien, más o menos ahí nos damos una idea. Por eso Pablo concedía la ciudadanía romana por nacimiento, por lo que Pablo era ciudadano romano pese a ser hijo de judíos. Era como una persona muy global. Era ciudadano romano, era judío, formado por el mejor maestro, que era Gamaliel, y tenía además la cultura griega. La cultura de esa época la tenía San Pablo. Y algo muy curioso, el Imperio Romano llegó a dominar todo, desde Francia, España, toda la Italia, todo alrededor del mar Mediterráneo, todo el norte de África, y cierra otra vez acá a la altura de España. Todo alrededor del mar Mediterráneo era la cultura romana, el Imperio Romano, pero la cultura de Grecia no la pudo destruir el Imperio Romano. Por eso llamamos la cultura greco-romana. La cultura no la pudo destruir. San Pablo, hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. En su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel. Aquí está el mapa. Tuvo una educación natural mucho mayor que los sencillos pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Pablo estaba formado, diríamos, en universidad, y una buena universidad. Los demás apóstoles eran pescadores, eran gente sencilla del pueblo. Sí, una educación de cultura, de lectura, de estudio, de nada.
Decimos educación natural porque los otros apóstoles tuvieron al mismo Jesús de maestro, recibiendo así una educación divina. Pablo tuvo la cultura, la preparación, los estudios. Los otros discípulos recibieron esa educación divina de parte de Jesús. Esta también la recibió San Pablo por gracia de la revelación. Siendo tan docto, tanto en la sabiduría humana como en la divina, Pablo estaba en posición de enseñar que la sabiduría humana es nada en comparación con la divina. Todo lo que Pablo tenía de cultura judía, de cultura griega, de cultura romana, cuando después del discurso del Areópago, su mejor discurso, como decía hace un momento, estructurado perfectamente bien, con una inculturación tremenda con los griegos, la gente lo mandó a volar. Y ahí Pablo entra como que le vio su desilusión, su decepción, su nulidad en todo, y dice, todo esto lo considero por basura con tal de alcanzar a Cristo. Su riqueza humana, su sabiduría, su conocimiento, su triple cultura griega, romana y judía, dice, todo esto lo considero por basura con tal de alcanzar a Cristo. También es aquí donde se une al grupo de los fariseos. Tras la muerte de Jesús, hacia el año 33, comienzan a formarse grupos de seguidores de Jesús. Pablo de Tarso fue un activo perseguidor de estas comunidades bajo la influencia de los fariseos. A veces podemos tachar a Pablo de asesino, de perseguidor, etcétera, pero si vemos en el fondo, él dirá, todo esto obré por ignorancia. Él defendía su fe judía y combatía a aquellos que querían atacar o destruir su fe, que no era la misión de los católicos, de los cristianos, no era destruir la fe judía, era crecer en su fe. Claro, los primeros cristianos eran judíos, como continuadores también del Antiguo Testamento, de la doctrina que el Señor nos deja en las Sagradas Escrituras. Y Pablo, pues defendiendo su fe, va a atacar a los cristianos. Pablo dirá, todo esto lo actué por ignorancia. De hecho, él fue de los que participó y asintió en la ejecución de San Esteban, el primer mártir, el protomártir. Si recuerdan, la fiesta de San Esteban es el día, ya le adivinaron o todavía no, el día 26 de diciembre. Pero como si celebramos la Navidad, al día siguiente celebramos un mártir, como que no va. Pues sí, sí va porque es el primer testigo de Cristo. Es el primer testigo. Por eso San Esteban está su fiesta el día 26 de diciembre. Primer testigo de Cristo, primero en dar la vida por él. Al día siguiente, el 27 de diciembre, celebraremos a San Juan, apóstol evangelista. También testigo, qué mejor testigo que Juan. Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon del verbo de vida, eso es lo que les transmitimos. Qué mejor testigo que él. Y que Esteban, que da la vida por Jesús. En el año 36, camino a Damasco, tuvo una visión y se convirtió al cristianismo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas, fue gracias a una aparición de Cristo, camino de la ciudad de Damasco, luego de la cual pide ser bautizado, después de esta visión. Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. Es perseguido por los judíos y huye a Jerusalén. Después de ser perseguidor de los judíos, luego es perseguido por los judíos. En Jerusalén es visto por Bernabé, quien lo lleva con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, en el año 36. Tenemos aquí un plano que nos puede dar una visión también de los territorios en los que se movía Pablo. Tenemos aquí la franja de Gaza. Oímos mucho las guerras allá de Palestina. La franja de Gaza es la franja costera, la franja de Gaza. Viene la franja de la montaña, la franja del río Jordán y la franja del desierto. Son 4 franjas en las que está Palestina. La franja de Gaza, que es la zona costera, la franja de la montaña, ahí se dirigió María a ver a Isabel. Está el río Jordán, una depresión, está el río Jordán, y luego ya sigue todo lo que es el desierto. Tenemos acá Tarso,
Listra y Derbe, que es las que escuchamos hoy en la primera lectura, donde es apedreado Pablo. Está Tarso, la ciudad de Pablo. Antioquía, la comunidad donde por primera ocasión se llamaron cristianos, los seguidores de Jesús. Bien. Es perseguido por los judíos y huye a Jerusalén, donde es visto por Bernabé, quien lo lleva con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, en el año 36. ¿Por qué con Pedro y con Santiago y no con Juan? Pedro, por ser el encargado que dejó Jesús de la iglesia, pero Santiago era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Es el que está al frente de la iglesia en Jerusalén. Por eso son las dos cabezas que había en la iglesia y los lleva con ellos para presentarlo. Huye de Jerusalén escapando de los judíos de habla griega. Se lo llevan a Cesarea y es enviado a refugiarse a Tarso. Vuelve a su tierra, vuelve a sus terruños, a su tierra de origen, acá a Tarso. Bernabé acude a Tarso y se va con Pablo a Antioquía. Huyen de Jerusalén y se van hacia Tarso y en Antioquía, donde están las comunidades más fuertes, más comprometidas. Y en ese lugar pasan un año evangelizando en Antioquía. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Ya no de base judía, sino de base pagana. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Ahí surge el nombre de cristianos. Vamos a ver la conversión, los viajes misionales, los escritos, la relación con el judaísmo en Pablo. Un episodio clave en la biografía de San Pablo, sin el cual la historia del cristianismo probablemente sería muy distinta, es su famosa conversión, que él llamaba en sus epístolas su vocación. Fue llamado por Dios, llamado por Cristo Jesús. Curiosamente, en las obras de arte y en la creencia popular se tiene la imagen de que Pablo se cayó de su caballo, cuando ni en las epístolas ni en los hechos de los apóstoles se menciona una caída de un caballo. Y es más, pudiera tratarse de una cosa contraria. Pero a veces los pintores, los artistas, le dan vuelo a la imaginación. Según los hechos de los apóstoles, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como se le llamaba Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin poder ver, no comió ni bebió. Así haber estado el impacto con Pablo. Dejó 3 días sin comer y sin poder ver. En sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos y que se le apareció Jesús como a un aborto. Él se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad del Padre. Es el saludo en sus cartas. Se presenta como apóstol de Jesucristo. Y seré como un aborto, seré el último, pero fui llamado por Jesucristo. Me considero apóstol. Este pasaje de la conversión de Pablo, de su vocación, es importante para él,
para San Lucas. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 3 veces menciona ese pasaje. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Uno es narrado por Pablo, otro por Lucas, y otro es la defensa de Pablo ante Félix, que lo quieren condenar, y él se presenta quién es él, cuál es su origen, cómo es que está ahí él. Y es donde es pues apresado, no pueden juzgarlo ahí, y emprende su viaje a Roma, donde finalmente pues morirá decapitado. Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir sobremanera y a asolar con celo las comunidades cristianas, según sus propias palabras, en Gálatas y en Filipenses. Se pasó al enemigo para ser el principal difusor del cristianismo, arriesgando su vida, sufriendo encarcelamientos y finalmente morir decapitado en Roma. A partir del año 46 comienzan los 3 grandes viajes misioneros de Pablo. Aquí tenemos pues una visión general de los viajes de Pablo. Sale el primer viaje aquí de Antioquía, el que está en rojo, viene a la isla de Chipre, en Salamina, en Pafos, sigue a Perge, Panfilia, la región de Panfilia, Frigia, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y luego comienza otra vez el regreso y corta, ya no pasa por Chipre, sino que llega directamente a Antioquía. Ese será el primer viaje de San Pablo. Eran viajes no de un día, de 2 días, eran de meses y de años, eran distancias tremendas, pero también a pie, a veces en barco, pero en barco era muy difícil también, porque no eran barcos que van directos a una ciudad, se subían a uno y los iba acercando, barcos mercantes, iban acercándose poco a poco, iban a un puerto, otro puerto, fueron más cercanos hasta que agarraran ya uno que los llevara ahí. Eran viajes muy largos. Tiene su segundo viaje San Pablo, siguiendo la línea morada, sale hacia Tarso, viene otra vez a Derbe, a Listra, Iconio, que ya los ha visitado, Antioquía, viene todo el Asia Menor y entra aquí ya a la zona de Europa, sale de Asia Menor y entra a Europa. Llega a Troas, a Filipos, donde les escribirá sus 2 primeras, hasta las cartas de los filipenses, Tesalónica, las 2 primeras cartas que escribe Pablo a los tesalonicenses, Berea, Atenas, Corinto, y regresa otra vez aquí Mileto, Rodas, y regresa nuevamente, acá llega a Jerusalén, y de Jerusalén nuevamente a Antioquía, de donde había salido. Más o menos damos una idea de los viajes de Pablo. Hay otros, por ejemplo, el tercero, siguiendo la línea verde, sale también de Antioquía, va recorriendo las antiguas comunidades que había visitado, aquí atraviesa de Frigia a Éfeso, sube hacia Pérgamo, Misia, se embarca por acá y viene otra vez, ya de regreso, después de haber subido toda esta zona de Europa, Tesalónica, donde ya había visitado antes, y regresa otra vez hacia Tiro, Fenicia y Jerusalén. Son los diferentes viajes de Pablo, no son muy largos. Bueno, aquí se presenta así como a grandes rasgos el último viaje de Pablo, siguiendo esta línea anaranjada. Sale de Jerusalén, donde es agarrado preso, lo llevan en cautiverio por toda esta zona. Acá sufre un naufragio, una tormenta, y lo llevan hasta Roma, donde va a ser sacrificado, estará en la cárcel y será sacrificado. Ya me perdí aquí, ahí vamos. Vamos muy adelante. Aquí estamos ya. Primer viaje misional.
Lo me recordé hace un momento, saben de Antioquía, Chipre, la isla de Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Listra, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y nuevamente se regresa y corta camino para regresar acá a Antioquía, de donde había salido. El primer viaje misional, junto con Bernabé y su primo Juan Marcos, parte de Seleucia, puerto de Antioquía, hacia la isla de Chipre. En Pafos se convierte al cristianismo el procónsul romano Sergio Pablo. Es aquí donde Saulo comienza a ser llamado por su nombre romano, Pablo, que significa el más pequeño. De hecho, se presenta así como que no era muy alto de estatura, más bien era chaparrón, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, en Pafos, es donde comienza a ser llamado Pablo, ya no Saulo. Navegan hacia Perge, en la región de Panfilia. Juan Marcos regresa a Jerusalén. Juan Marcos, el evangelista Marcos, primo de Bernabé, es ahí donde se les echa para atrás. Es una zona muy peligrosa de asesinatos, de robos, etcétera. Juan Marcos, como está muy joven, comienza a tener miedo y se regresa. Y Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia. Por ahí está la carta a los Gálatas. Encuentran mala acogida por parte de los judíos y deciden dirigirse a los paganos. Crean varias comunidades cristianas. Los cristianos procedentes del judaísmo plantean la idea de que estos nuevos cristianos deberían aceptar también las leyes judías, como la circuncisión, como signo de pertenencia al pueblo judío. Pablo decide plantear la cuestión en Jerusalén a su regreso en el año 49 ante los apóstoles. Aquí fue una situación crítica para las comunidades cristianas. Pudo haber sido el primer cisma de la iglesia de los gentiles, de los paganos, y la iglesia judía. Los judíos querían que cumplieran todas las prescripciones judías, es decir, que primero se hicieran judíos y luego se convirtieran al cristianismo. Era como una triangulación. Y Pablo, pues, dice, lo que da la salvación no es Moisés, ni es el judaísmo, es Cristo Jesús. ¿Para qué convertirlos al judaísmo y luego al cristianismo? Jesús es el que da la salvación, no el judaísmo, no Moisés más bien, ¿verdad? Entonces, esto dio lugar al primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el año 50. Y triunfó la postura de Pablo sobre no imponer rituales judíos a los gentiles convertidos. Simplemente cuestiones de una moral, del ambiente cultural, es lo que se les propone. 3 cosas nada más y no se les carguen más detalles. Segundo viaje misionero. Salen de Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, vuelve a visitar las comunidades que había visitado antes, que había fundado, va a visitarlas, darle seguimiento. Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, las cartas a los filipenses, toda la zona de Macedonia, Tesalónica, las cartas a los tesalonicenses, Atenas, Corinto, las cartas a los corintios, regresa a Éfeso, la carta a los efesios, y regresa hacia Jerusalén, y de Jerusalén nuevamente a su lugar de origen donde habían salido, Antioquía. Es la región de Antioquía, todo esto de acá. Aquí está la región de Capadocia. Ya después con los padres de la iglesia es una región famosísima por los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, los 3 padres capadocios. ¿Por qué pertenecían a esa región de Capadocia? De ahí surgirá la doctrina del Espíritu Santo. Toda la doctrina, toda su vida, todos sus escritos, toda su teología, homilías, comentarios, conferencias, todo se centra en demostrar que el Espíritu Santo también es Dios. Salió ahí una herejía de que solamente el Padre y el Hijo eran Dios, y ellos demuestran que también el Espíritu Santo es Dios, y sintetizan toda su doctrina en una oración que todos ustedes se saben. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí sintetizan todo. Desde ahí viene esa oración, desde aquella época y de esta región de Capadocia. Sintetizaban en oraciones la doctrina, da como el credo que rezamos es la conclusión de un concilio, el niceno constantinopolitano. Ahí surgen varias verdades de la fe
y están plasmadas en nuestro credo. Es una oración muy larga, muy extensa, pero están las verdades de la fe, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia, el bautismo, etcétera, la resurrección. Toda la fe está centrada ahí en signos, en fórmulas que expresan la fe. Ahí están estas. Bien, continuamos para no salirnos del tema. Pero son las regiones que aparecen por ahí que no son muy, que diríamos, nombres raros. No, no son raros. En el segundo viaje misionero, Pablo se hace acompañar por Silas. Parten de Antioquía por tierra hacia Siria y Cilicia, llegando al sur de Galacia. En Listra se les une Timoteo. Van apareciendo nombres de personajes a quienes escribe después 2 cartas San Pablo y lo pone de obispo de unas comunidades. Atraviesan las regiones de Frigia y de Misia. Al parecer se les une Lucas, el evangelista, en Tróade. Ahí vienen ya van saliendo personajes que vamos viendo en los evangelios, en los hechos y las cartas. Decide ir a Europa y en Macedonia funda la primera comunidad cristiana europea, la comunidad de Filipos. Aquí está la zona de Europa. Aquí comienza Asia Menor, todo esto Asia Menor. Aquí termina Europa, está Filipos. Hasta acá llega Pablo a predicar estas regiones de Europa, en Macedonia. En invierno del año 51 escribe la primera carta a los tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Al año siguiente vuelve a Antioquía. Esas cartas son interesantísimas porque está misionando ahí con Timoteo y salen expulsados, salen corridos y una persecución tremenda a las primeras comunidades ahí en Tesalónica. Pablo huye a Corinto, Grecia, y pasa el tiempo y Pablo se dirige a Timoteo y dice: oye, ¿qué pasó con los de Tesalónica? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Los mataron? ¿Se dispersaron? ¿Qué hubo con ellos? Lánzate a ver qué sucedió. Tarda su buen tiempo Timoteo en ir y en regresar, y le dice: están bien prendidas las comunidades, crecieron, se desarrollaron, se multiplicaron, pero tienen algunas dudas. Por tener orígenes griegos, decían que qué pasaba después de la muerte. Es donde Pablo escribe estas cartas con ese tono y se leen mucho en las misas de funeral. Dice Pablo: no creemos que estén tristes ante la muerte, que lloren. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Va en la línea de la resurrección, toda esa catequesis que da Pablo en las cartas a tesalonicenses. Bien, el tercer viaje de Pablo, otra vez, aquí viene otro. Salen de Antioquía, la ciudad misionera por excelencia, Antioquía de la región de Siria. Aquí es Antioquía de la región de Pisidia, porque no se nos confundan estas dos Antioquías, ¿verdad? Aquí es la Antioquía de Siria. De ahí sale hacia Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, en la región de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Apolonia, Berea, la región de Acaya, que menciona mucho en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles, Corinto, Mitilene. Todo esto recorre Pablo, después regresará por Mileto, Rodas, Pátara, y llegará a Tiro, Cesarea y Jerusalén. Ahí posteriormente será apresado y llevado a morir a Roma, a ser encarcelado en Roma. Este tercer viaje misionero, atendiendo a los conflictos de los judeocristianos, escribe las cartas a los filipenses en el año 57 y también a los gálatas. Va a Corinto a finales del año 57, donde pasa el invierno. Escribe la carta a los romanos en la primavera del año 58. En primavera del año 54 inicia su tercer viaje misionero, estableciendo su centro de operaciones en Éfeso, capital de Asia Menor. Lo ubicamos aquí en el mapa.
Éfeso, aquí lo tenemos, está al centro de Asia Menor, un lugar muy concurrido, muy céntrico para todos estos pueblos. Permanece allí unos 3 años, le llegan noticias de los conflictos surgidos en la comunidad de Corinto, escribe la primera carta a los Corintios en el año 54 y la segunda a finales del 57. Vuelve entonces a Jerusalén para entregar la colecta de las comunidades cristianas procedentes del paganismo, destinada a una situación de pobreza que se da en Jerusalén. Y las comunidades paganas, a las que no admitían en un principio, hacen colecta y la llevan a Jerusalén. Judíos procedentes de Antioquía lo acusan de violar la ley e intentan matarlo en una reyerta. Y viene el cuarto viaje de Pablo. Este ya no va a ser misionero, que también llega a ser misionero porque escribe cartas en el trayecto. Sale de Jerusalén, Cesarea de Filipo, Sidón, pasa acá por la isla de Chipre al norte, mira Rodas, la isla de Creta, a Malta, Siracusa, la isla de Sicilia, y entra ya a Roma. Aquí entra ya al final. El tribuno romano impide que lo maten y lo encarcela, porque Pablo se defiende diciendo que es ciudadano romano, los judíos no pueden juzgarlo. Es enviado a la provincia de Judea, donde el procurador Antonino Félix lo retiene durante 2 años, del 58 al 60, a la espera de conseguir un rescate por su libertad. Porcio Festo sucede a Antonio Félix como procurador de Judea. Pablo apela a su derecha como ciudadano romano y va a ser juzgado en Roma. Tras un accidentado viaje, llega a Roma en la primavera del 61, es liberado en el 63. Su carta a Filemón se supone escrita en este periodo de cautividad. Había expresado sus deseos de llegar, lo cual posiblemente se cumplió en el año 63. Quería llegar a la capital del imperio, que era Roma. Pues llegó, en otras condiciones, pero llegó. Y al parecer después visitó las comunidades de Oriente. Volvió a ser apresado en Roma durante las persecuciones de Nerón. El atardecer de la vida de Saulo, Pablo de Tarso. Porque estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en el noble combate, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de gloria, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su venida. Es un testamento espiritual de Pablo. Lo leo nuevamente. En el atardecer de su vida. Dice, porque estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en el noble combate, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de gloria que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su venida. Fue sentenciado a muerte, por lo que fue decapitado hacia el año 67. Por tener la ciudadanía romana, gozó del privilegio de la decapitación, no otro tipo de torturas, privilegios que agarró, era pobre, ser decapitado, ya que el suplicio de la cruz estaba destinado a quien no era romano. Por eso Jesús es crucificado. Si hubiera sido ciudadano romano, hubiera sido decapitado, igual que Pablo. Bueno, hay un escrito aquí, dice, el 11 de diciembre de 2006, el Vaticano anunció el descubrimiento del sarcófago de San Pablo tras 4 años de excavaciones arqueológicas bajo el altar mayor de la Basílica de San Pablo Extramuros, la basílica que lleva su nombre. Estas son algunas fotos de la Basílica de San Pablo Extramuros. Los escritos que se atribuyen a San Pablo son 14 cartas o epístolas llamadas comúnmente las epístolas paulinas. Aquí, escuchando a veces un sacerdote en un pueblo
Decía que está muy triste porque sus feligreses no se sabían las cartas de San Pablo. Y aquí vienen nosotros con un examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las epístolas de San Pablo? Las 14 cartas. Difícilmente se las saben las personas. Nosotros pondríamos tristes todos aquí también para aprender las cartas de Pablo. A mí en el noviciado me las preguntaron. Yo no tenía Biblia todavía, no la tenía todavía, pero tenía unos libritos protestantes, cuadritos chiquitos que traían cada libro de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces yo los tenía en una cajita, acomodados, son fascículos chiquitos, así como de agenda de bolsillo. Los tenía en el cajón del escritorio, y pues iba, que carta a los Gálatas, entonces había Romanos, Gálatas, ya llegaba. Por eso me la supe cuando me pregunté al superior, ¿verdad? Dije, ay, todos se me hacían, vamos, se los reprobaron, pues nada. Sí les respondimos. Les doy una fórmula para aprendérselas. Rocoga, una frase, Rocoga. Romanos, Corintios, Gálatas. Son formas de mnemotecnia. Romanos, Corintios, Gálatas. Rocoga. La siguiente, Eficol, Efesios, Filipenses y Colosenses. Rocoga, Eficol. Luego Tetiti, Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Rocoga, Eficol, Tetiti. Luego ya nomás quedan dos, que serían Filemón y Hebreos. Ahí estuvo ya. Rocoga, Eficol, Tetiti y File. Ahí están las 14 cartas de Pablo. Aunque la de Hebreos se le atribuye a él, aunque no es de él, según los estudiosos, pero se le considera de Pablo. Relación con el judaísmo. ¿Ya se las aprendieron o todavía no? Rocoga, Eficol, Tetiti y File. Ahí están las 14 cartas. Bien. Relación con el judaísmo. Pablo era judío. Aparece practicando la circuncisión judía en Romanos 3, versículo 1 al 2, diciendo que la circuncisión no importa. Y desde entonces se opuso a esta práctica para los gentiles que deseaban incorporarse al cristianismo, en oposición a lo planteado por San Pedro inicialmente. Es denominado San Pablo el apóstol de los gentiles. Uno de los aportes mayores de San Pablo es la concepción de que el cristianismo es una iglesia nueva. Los apóstoles seguían considerándose judíos, pero Pablo establece en el Concilio de Jerusalén que los seguidores de Jesús no están bajo las leyes religiosas judías y transforma la iglesia en algo universal, que debe ser anunciada a todo hombre que pueble la tierra independientemente de su origen. Judío, griego, romano, lo que sea, es universal la iglesia, no tiene tendrá su origen en Jerusalén, después se va a la capital del imperio, que es Roma. Decía el Papa Francisco, ahorita la base, el centro de la iglesia, o sería la India o sería Latinoamérica, que es donde está la mayor parte de los católicos. Va a ser el centro de la iglesia. Pero se fue recorriendo el centro de la iglesia dependiendo de la población. Comienza en Jerusalén, el imperio, la capital, donde comienza también a distribuirse mucho la fe, pues se va a la iglesia a Roma, ahí se quedó. Esto le lleva a tener no pocos problemas con las primeras iglesias cristianas que consideraban que predicarle a los gentiles y llevarlos a las sinagogas iba contra los deseos de Dios. También Jesús, según los evangelios, le puso la tarea de predicar por todo el mundo y fundó comunidades cristianas por toda Europa y Medio Oriente. El año 313 se publicó un comunicado que afirmaba que los cristianos no serían ni debían ser perseguidos, que se podrían practicar la religión que se quisiera dentro del imperio, incluida la cristiana. Fue la paz constantiniana. Fueron 300 años de persecución, los primeros 300 años de la iglesia,
perseguida. Hasta que llega la paz constantiniana, se convierte al catolicismo y defiende al catolicismo y se extiende el catolicismo juntamente con el Imperio Romano. Ahí ayudó, pero también se hizo como más light la fe cristiana. Una cronología de San Pablo. Nacimiento entre el año 6 y el 10. Su conversión por el año 33-34. Calculamos 25 o 26 años de edad de San Pablo. Su retiro en Arabia, 3 años. Su viaje a Jerusalén después de su conversión, entre el 36 y el 37. Su permanencia en Tarso del 37 al 42. Llegada y permanencia en Antioquía del 42 al 45. Su primer viaje apostólico del 45 al 48. 3 años. Regreso a Antioquía y Concilio de Jerusalén del 48 y 49. Segundo viaje apostólico, otros 3 años, del 49 al 52. Regresa a Antioquía, está entre el 52 y el 53. Y el tercer viaje apostólico, nada más 5 años ese viaje, del 53 al 58. 5 años de viaje misionero. El último viaje a Jerusalén y prisión en Cesarea, del 58 al 60. Su viaje a Roma como prisionero, entre el 60 y 61. Su primera prisión romana, 61 al 63. Viajes a Oriente, se supone que también fue España, entre el 63 y 66. Regreso y permanencia en Nicópolis, 66-67. La segunda prisión romana en el 67, y ahí viene también ya su martirio. Bueno, el orden de las cartas creo que sale sobrando ahorita detenernos en esto. Bueno, si entendieron algo, ahí les va. ¿Por qué Pablo no podía ser azotado? Primera pregunta. Ya tienen 3 respuestas, ¿a cuál le atinan? ¿Por qué Pablo no podía ser azotado? Escríbanle ahí en el Face. ¿Por qué era amigo del emperador? ¿Por qué era judío? ¿O por qué era ciudadano romano? Segunda, ¿de quién fue discípulo Saulo? ¿Del sumo sacerdote, de Gamaliel o de Rubén? ¿Quién fue el maestro de Saulo? ¿El sumo sacerdote, Gamaliel o Rubén? ¿Qué hace Saulo durante la lapidación de Esteban? ¿Se pone a echar pedradas? ¿Corre de ahí o guarda las ropas de Esteban? Con el bautismo que recibe Saulo, ¿se convierte en griego, en cristiano o en judío? Una respuesta. Una respuesta que dice. Sandra Gallegos a la primera, porque era romano. Esa, Sandra Gallegos, se atinó a la primera. Me dijo que regalara cervezas, pero pues no hay ahorita, ¿verdad? Regalaras, es que nos quedamos con las ganas. Estamos en la capilla, no se vale. Bien, ¿por qué era ciudadano romano? Al recuperar la vista, ¿qué pide Pablo a Ananías? Alicia ya respondió. Alicia respondió. La segunda. Gamaliel. Gamaliel fue discípulo de Gamaliel. Al recuperar la vista, ¿qué pide Pablo a Ananías? Que lo presente a Pedro, que lo arreste en el templo o que lo bautice. ¿Qué le sucede a Pablo, la sexta, durante su viaje hacia Roma? ¿Cae por tierra? ¿Sufre un naufragio o es apedreado? Séptima, ¿qué persona ayuda a Pablo a recuperar la visión después de esa manifestación de Jesús? ¿Ananías, Dina o Bernabé? La tercera respuesta. Respuesta a la tercera, Alicia Elena dice, detiene los mantos de los demás.
a los pies de Pablo. O sea, Pablo ni corre ni se pone a apedrear, sino que a los pies de un joven llamado Saulo depositan las vestiduras de Esteban. Nos dice los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Carmelita ya contestó, ¿qué persona ayuda a Pablo a recuperar la visión? ¿Quién fue? Ananías. Ananías, muy bien, ¿no? Qué bárbaros de pantalla. Héctor ya respondió la que es la otra. Héctor dice, sufre un naufragio. Sufre un naufragio en el viaje hacia Roma, hacia su cautividad y su muerte. Se salva de milagro en el naufragio. Alicia Elena responde que lo primero que pide es que lo bauticen. Lo primero que pide Pablo, es que lo bauticen. No que lo lleven con Pedro ni lo encarcelen, sino que lo bauticen. Muy bien. ¿Cuántos días permanece Pablo sin comer ni beber después de su conversión? 3 días, 2 días, 30 días. Ya lo mencionamos al principio. ¿Cuál es el nombre del compañero de misión de Pablo? ¿Pedro, Juan o Bernabé? Carmelita contestó 3 días. 3 días sin comer y 3 días sin poder ver. Muy bien. Carmelita de Santos. Carmelita de Santos, muy bien. La pantalla, sobremanera. Antes de su conversión, Pablo se llamaba Andrés, Santiago o Saulo. Están regaladas las preguntas, qué bárbaro. Carmelita otra vez, Saulo, dice. Y Estela Silas contesta que el que lo acompañó era Bernabé. Bernabé lo acompañó en la misión. Muy bien. Y Saulo, la respuesta. Hay unos textos aquí que me los brinqué, pero voy a recordarlos ahorita, voy a leerlos. Textos de Pablo, así como frases lapidarias, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Repítanlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Otro, esto es muy de la espiritualidad de la cruz, Romanos 12:1 hasta el 4, versículo 4, todo eso es primeros 4 versículos del Romanos 12. Ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Con nadie tengan otra deuda que la del amor mutuo. Con nadie tengan otra deuda que la del amor mutuo. Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aquí es donde les digo que me gusta mucho el nombre de Sofía. Yo cuando estaba chico pensé que era una santa, Santa Sofía. Y cuando fui a la Basílica de Santa Sofía, en México, allá por el Hipódromo de las Américas, es la Basílica Ortodoxa, y el obispo al inicio de la celebración invocaba a la sabiduría, una voz potente, sin música, ni acompañamiento musical, Sofía, pero llenaba toda la basílica con el grito ese, 3 veces la dirigía. Y yo volteaba, pues no hay ninguna imagen de Santa Sofía por aquí, ¿verdad? Está invocando a Cristo. Cristo es la Sofía de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Desde ahí empezó usted el nombre de Sofía. Cristo es la Sofía de Dios, la sabiduría de Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Otro texto es muy de los jesuitas, se apropiaron de ¿verdad? Aunque es de los corintios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Los jesuitas dicen ad maiorem Dei gloria, ¿verdad? Todo para la mayor gloria de Dios. Ahí va otra. Sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál era la profesión de Pablo? ¿Vendedor de cabritos, comerciante o fabricante de tiendas? A ver, Carmelita, ¿qué pasó? ¿Cuáles de los apóstoles deciden en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, que los paganos no deben ser circuncidados ni seguir las normas judías? Hay 3 ternas, Bernabé, Santiago y Marcos.
Pablo, Santiago y Pedro, Pedro, Juan y Pablo. Esto lo especificamos mucho. Estela ya contestó la primera pregunta. Sí, ¿qué dice? Vendedor de tiendas. El fabricante de tiendas. De hecho, en algunas ciudades donde Pablo llegaba de misionar, buscaba a los de su primera profesión. Se iba de tejedor de tiendas, era lo que sabía hacer él, y se iba a buscar esos rumbos, ¿verdad? De coser, de armar, de construir tiendas. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces narran los hechos de los apóstoles la conversión de San Pablo? 1, 2 o 3 veces. ¿En qué lugar son confundidos como dioses Pablo y Bernabé? Lo escuchamos en la primera lectura del día de ayer. Le llevaban como unos bueyes para sacrificarlos, para ofrecérselos, para sacrificárselos a ellos. Dice aquí Antioquía, Listra o Jerusalén. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué se corta el cabello Pablo en el templo? Esto aparece en el capítulo 18. Me quedó muy grabado porque me tocó en la clase de griego una traducción. Me tocó este pasaje que en la vida lo había escuchado yo. ¿De qué se trata? El capítulo 18, versículo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está esto. Para decir que no estaba contra la ley, para defender a los cristianos, para no ser condenado a muerte. Hay otras dos respuestas. Otras dos. Estela dice que en Antioquía, una de las respuestas en el interior. Y Sandra Gallegos dice que 3 se menciona la conversión de Pablo. 3 veces. Sí, el capítulo 9, el 22 y el 26. Ahí se menciona la conversión de Pablo. Como les decía, una es redactada por él, otra por Lucas y otra es la autodefensa de Pablo ante el procurador Félix. Bien. Pues esta de la 15 es una pregunta capciosa, porque dice, para decir que no estaba contra la ley, no. Para defender a los cristianos, tampoco. Para no ser condenado a muerte, tampoco. ¿Por qué se rapó la cabeza Pablo? Para cumplir una manda. Ya nos verán a nosotros igual. Antes de su conversión, Pablo era sacerdote, saduceo o fariseo. Un texto también muy bonito de Pablo. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza, en la debilidad. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza, en la debilidad. ¿Qué fue hacer Pablo a Damasco? ¿Apresar a los cristianos? ¿Visitar a las familias? ¿O predicarle a los judíos? Abuelita dice que era fariseo. Era fariseo. ¿En qué ciudad son llamados por primera vez cristianos los seguidores de Jesús? ¿En Jerusalén, en Antioquía o en Roma? ¿En dónde encuentra Pablo a Aquila y Priscila? ¿En Atenas, en Corinto o en Antioquía? ¿En qué lugar encuentra Pablo un altar al Dios desconocido? ¿En Chipre, en Atenas o en Antioquía? ¿Hay más respuestas o no? Muy bien.
Apresar a los cristianos, dice. ¿Eh? Apresar a los cristianos, dice. Sí, claro. Alicia Elena dice que apresar a los cristianos. A eso iba Damasco. En Tarso, en Atenas, dicen otras personas, pero ya no supe cuál respuesta a qué pregunta corresponde. Bueno. Voy a ponerles un canto compuesto a San Pablo. Lo compuso. Sí, es que ya págale. Gracias. No, págale el tonazo doble. Gracias. El cardenal Rodríguez Maradiaga, que estuvo en el Congreso Espiritual de la Cruz de Monterrey, ahí de viva voz se aventó un canto que compuso. Él dice al principio que venía de Sudáfrica, como 50 y tantas horas de vuelo fue lo que hizo. Bueno, no de vuelo, sino 50 y tantas horas del viaje, ir transbordando, ir de conexión en conexión hasta llegar acá a México. Y que iba enfadado en el avión. Y ahí se le ocurrió componerle un canto a San Pablo. Él es muy amante de la música, le gusta mucho, conoce mucho de música, fue de los papables. A ver si sale aquí el canto. Interminable y cansado. Y dije, Señor, ¿qué hago? Yo ya no aguanto este avión. En eso me vino una alegría. Sentí, bueno, ¿y por qué no te pones a hacer un himno al año paulino? Y entonces, ni sentí el vuelo, pero el canto salió. Se lo voy a cantar para dejárselo de recuerdo. ¿Y para qué? Para que lo canten, ¿verdad? Dice así: apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Sé en quien mi fe he puesto, nunca me defraudará. La corona de la gloria, la carrera alcanzará. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Aunque un tesoro llevamos, frágiles de barro somos, donde abunda el pecado, la gracia triunfará. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Ay de mí si no evangelizo, tu corazón palpitaba, nada ni nadie de Cristo me separará. Apóstol incansable, misionero de Jesús, Pablo de Tarso,
queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús. Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Atleta del Evangelio, constructores de la paz, el amor de Cristo nos apremia, vamos a evangelizar. Apóstol incansable, misionero de Jesús. Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Apóstol incansable, misionero de Jesús. Pablo de Tarso, queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Bueno. Fue grabado en vivo, ahí están los aplausos también ahí. Decía con una puntada que se le ocurrió ahí decir que llevaron a San Pablo al cardiólogo que andaba medio mal, que le puso el estetoscopio el doctor aquí en el corazón y que en lugar de oírse los latidos del corazón, pam, 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 decía, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no evangelizare, ¿verdad? Lo que escuchaba el doctor ahí. Bien, pues con esto damos por terminado, un poquillo, pero creo que quise hacer un poquito más pues ligerita la plática, y conozcamos un poco la vida de San Pablo, que nos interesemos, sobre todo este tiempo de Pascua, ir siguiendo la primera lectura, que es la vida de San Pablo, sus viajes misioneros. Hoy terminamos de leer el primer viaje misionero en la primera lectura, va a ser el segundo, el tercero, y ya llegar hasta su muerte. Estamos ya en la Pascua, ya los finales, 2 semanas más, 3 máximo, y vamos a ir siguiendo esa vida de Pablo. Pues muchas gracias por su atención. Vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y guarde todo su ser siempre puro y sin mancha hasta la venida del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los guarde para siempre. Amén. Pues muchas gracias y buenas noches. Que descansen.